Tres relatos de terror sobre nahuales. El regalo del nahual. De niño, mi abuelo solía contarme la historia de cómo descubrió que su compadre era un nahual. Me contaba cómo se conocieron siendo apenas unos niños y cómo, a pesar de la mala fama que rodeaba a la familia de su amigo, se hicieron inseparables. Aquel niño vivía a las orillas del pueblo, pero la mayor parte del día se le podía ver jugando en la plaza o buscando que alguien le diera un trabajito para así ganarse una moneda e ir a comprar una nieve. Fue ahí donde mi abuelo lo conoció. Tras un tiempo de frecuentarse para jugar juntos en la plaza, una señora tomó del brazo a mi abuelo y le dijo que no jugara con ese niño, porque su familia era peligrosa. Mi abuelo no hizo caso, pero intrigado le preguntó dónde vivía y quiénes eran sus padres. Fue ahí que descubrió que era el nieto de la bruja. Pero a mi abuelo no le importó y se siguieron viendo. Su amistad creció con el paso de los años. Salieron juntos de parranda y hasta conocieron a sus respectivas mujeres en uno de los bailes del pueblo. Por aquel entonces, mi abuelo notó algo peculiar en su amigo. Tendía a desaparecer durante días, especialmente en los cambios de estación. Aunque le parecía extraño, nunca le dio mucha importancia, atribuyéndolo a los misterios que giraban en torno a su familia. La verdadera naturaleza de su amigo se reveló una noche, años más tarde, cuando mi abuelo se encontraba en una situación desesperada, a punto de perder su casa y sus tierras, a causa de una familia codiciosa que se alió con el gobernador de turno. Su amigo, y para ese entonces ya compadre, al enterarse del apuro, se ofreció a ayudarlo con la condición de encontrarse de madrugada y a solas. Recuerdo a mi abuelo describiendo esa noche. El cielo estaba nublado, sin luna. Juntos se dirigieron a las afueras de un rancho perteneciente a una familia adinerada. Ahí, su amigo le pidió que, sin importar lo que escuchara, lo esperara sin hacer ruido. Su amigo y compadre se perdió entre los arbustos, y después de un rato de esos mismos arbustos, apareció el coyote más grande que hubiera visto y corrió velozmente hacia el rancho. Mi abuelo, paralizado por la incredulidad y el miedo, esperó escuchando los sonidos distantes de disturbio en el rancho. Tras lo que pareció una eternidad, el coyote regresó, llevando en su hocico una bolsa de cuero repleta de joyas. La dejó a los pies de mi abuelo y con un último vistazo desapareció entre los arbustos. Sin esperar más, mi abuelo tomó el botín y corrió hacia su casa. Llevaba el corazón en la garganta y el peso de la bolsa en sus manos. A la mañana siguiente, su compadre apareció como si nada hubiera pasado. Le aconsejó fundir las joyas y venderlas como monedas para resolver sus problemas financieros. Así lo hizo mi abuelo, salvando sus propiedades y, sin saberlo, convirtiéndose en uno de los hombres más respetados del pueblo. Mi abuelo siempre terminaba la historia pensativo y con una mirada distante, como si aún no pudiera creer lo sucedido tantos años atrás. Yo le he preguntado varias veces qué pasó con su compadre, pero él siempre evade la pregunta, como si después de tantos años aún no estuviera listo para contar esa otra historia. Relato anónimo. El miedo les cambia la forma. Soy de Chiapas, México, y en algunos de los pueblos de aquí se habla mucho de los nahuales. Cuando tenía unos 15 años, a mi mamá le gustaba visitar a un hermano suyo. A mí no me gustaba ir porque donde vivía mi tío no había mucha señal y me daba miedo. Además estaba muy retirado. Para darles un ejemplo, nosotros vivíamos en la ciudad y para llegar subíamos a un transporte que tardaba 2 horas en llegar al pueblo. Desde ahí tomábamos otro transporte por 1 hora más hasta llegar a donde vivía mi tío. Era una comunidad pequeña, de unas 200 personas. Una de esas veces que llegamos a visitarlo,
Mi tío comenzó a contarle a mi mamá que ya hacía meses que un perro pasaba por las noches y se peleaba con los demás perros de las casas, llegando a quitarles la vida a varios de estos. Algunas personas ya habían visto a ese perro y lo describían como un animal muy grande, con ojos rojos y desquiciados. Todos en la comunidad decían que era un nahual. Mi tío y un vecino suyo se pusieron de acuerdo para cazarlo. Una de esas noches, lograron escuchar que todos los perros ladraban, así que salieron a ver. El vecino de mi tío se escondió en un arbusto a un lado de la calle, mientras mi tío se colocó del otro lado. Supieron que el plan había funcionado cuando vieron aparecer a esa criatura de entre la oscuridad. Pero al intentar capturar a ese ser, el vecino de mi tío se movió demasiado lento y la criatura se volvió a perder entre los árboles. Lo más extraño fue que cuando contaron lo que vieron, el vecino de mi tío describió a un perro grande y negro, con ojos brillantes como brasas ardientes. Pero mi tío lo describió como una persona desnuda, corriendo en 4 patas. Mi tío le dijo a mi mamá que cuando tienes mucho miedo, ves al nahual en su forma animal, pero si controlas el miedo, lo ves con su forma real. Aseguraba que eran brujos que jugaban con tu vista y con tus miedos. Les puedo asegurar que mi tío es una persona muy valiente. A veces montaba a su caballo en la madrugada y se iba a ver a su ganado, que estaba a 1 hora de la comunidad en un lugar sin casas, solo cerros y monte. Siempre se encomendaba a Dios antes de ir. Hoy en día, cuando visito a mi tío junto con mi mamá, nos sigue contando cosas sobrenaturales que le pasan. Podemos pasar horas platicando de cosas así. En otra ocasión, les enviaré el relato de una enorme cabra que hablaba con las voces de los muertos. Relato de Isaí M. El nahual en el panteón. Hace mucho tiempo, cuando era pequeño, fui con mi abuela al panteón de su pueblo, allá en Oaxaca. Recuerdo que ese panteón estaba muy alejado del pueblo y rodeado solo de milpas. Aquel día, arreglamos todas las tumbas de sus familiares. Estuvimos ahí unas 4 horas y yo, ya fastidiado, no veía la hora de irnos. Mi abuela, por su parte, parecía apurada y preocupada. Justo cuando estábamos a punto de terminar, escuchamos ruidos de ganado acercándose. En ese momento mi abuela comenzó a decirme con voz nerviosa que teníamos que irnos de ahí, porque ya nos habían agarrado. Yo estaba desconcertado porque no sabía a quiénes se refería, y además pensaba que no estábamos haciendo nada malo, y nadie tendría por qué agarrarnos. Aunque mi abuela sufría de dolores en las rodillas, esa vez la vi correr como si fuera una jovencita, y con una expresión de miedo en el rostro. Mientras corríamos, los bramidos y el sonido de los cascos del ganado seguían resonando detrás de nosotros. La noche se había vuelto muy oscura, y aunque llevaba una linterna, mi abuela no quería que la encendiera. No dejaba de rezar y, para colmo, escuchábamos a un animal que parecía venir justo detrás de nosotros. Aunque no podíamos verlo, solo oíamos sus bramidos y pisadas. El camino hacia la casa de mis tíos no era largo, pero el miedo lo hizo parecer eterno. Finalmente, vimos las luces de la camioneta de mi tío, que venía preocupado a buscarnos junto con su esposa. Nos subimos al vehículo y, aunque nos regañaron, al fin nos sentimos seguros. De camino, todos íbamos rezando, pero de repente, mi tío detuvo la camioneta, salió del vehículo y empezó a gritar hacia el techo de la parte trasera. En el nombre de Cristo, le exigía a una criatura que parecía solo él podía ver, que se bajara y nos dejara en paz. Yo nunca había tomado en serio los delirios de cazafantasmas de mi tío, pero verlo gritar así me atemorizó bastante. Cuando se subió de nuevo y arrancó la camioneta, notamos que avanzábamos con mucha dificultad. Mi tío le dijo a mi tía: «Lupe, ya se nos pegó uno de estos. Hasta lo oigo reírse al maldito. Cuando lleguemos, prende un cirio y saca a los niños. Ya sabes qué hacer».
Yo no entendía nada de lo que decía mi tío, y mucho menos sabía qué estaba pasando. Para colmo, después de avanzar un tramo, la camioneta se apagó. A lo lejos se escuchaba el mismo bullicio de animales. Todos rezábamos, pero entonces mi tía se detuvo de golpe. Al mirarla la encontramos paralizada y babeando, incapaz de seguir rezando. Mi tío reventó en furia, maldiciendo a eso que nos estaba acechando. En ese momento la camioneta encendió de nuevo y mi tío pisó el acelerador a fondo. Cuando llegamos al pueblo, notamos que todos los perros ladraban desesperadamente hacia la camioneta. Incluso se echaron encima del vehículo en la parte trasera. Eran los perros de mi tío, que mis primos habían soltado por orden de él. Algunos vecinos y primos comenzaron a lanzar piedras al techo de la camioneta hasta que sentimos que algo saltó del vehículo hacia los árboles. Ahí fue que lo vimos. No era un hombre ni un animal, sino ambos. Su cuerpo era completamente negro, cubierto de pelo, y sus ojos eran muy brillantes. Su rostro era lo más inquietante. Parecía tener cara de perro, aunque al mismo tiempo se notaban expresiones faciales propias de un humano. Una vez que se perdió entre los árboles, la camioneta comenzó a avanzar con más ligereza y finalmente llegamos a la casa. No salimos hasta la mañana siguiente. Nos contaron que mi tío, mis primos y algunos vecinos se quedaron velando, pues toda la noche los perros estuvieron peleando con esa cosa. Al amanecer, encontraron algunos perros mordidos y malheridos, y otros simplemente ya no regresaron. Años después, cuando mis tíos vinieron a visitarnos, les pregunté qué era eso que nos había atacado tanto tiempo atrás. Nos dijeron que eran nahuales que bajaban del cerro para alimentarse de los cuerpos de la fosa común y llevarse los huesos de los difuntos para sus rituales. En esa misma plática, me revelaron que los nahuales también solían bajar para aterrorizar a las muchachas que caminaban solas por esos caminos, y que a las más bonitas se las llevaban para tenerlas como mujeres y continuar con su estirpe de seres aberrantes. Relato de Cipriano L. Soy Christopher Gordon. Buenas noches.